llegando en unos minutos, voy a darles a ustedes la cordial bienvenida en nombre del doctorado de Facultades de Salud Pública a este conversatorio. El doctorado de Facultades es un programa del que forman parte 5 facultades: la Facultad de Medicina, Odontología, Enfermería, Ciencias Humanas, Ciencias, el cual busca convertirse en un escenario interdisciplinario para que se puedan generar este tipo de conversatorios, encuentros, reflexiones. Sin más preámbulos, por favor siéntanse en su casa, en la Universidad Nacional de Colombia, la universidad de todo el país. Le doy la palabra a María Camila Pinzón, quien va a estar coordinando junto con Manuel del Pilar Ballesteros esta actividad. De antemano les agradezco la presencia a cada uno de ustedes. Su participación en el día de hoy se inscribe en el propósito que a mediano y largo plazo ha trazado el doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional de disminuir la brecha que existe entre ciudadanía, academia y política, profundizar la democracia a partir del fomento de la participación deliberativa en procesos de política, particularmente aquellos relacionados con la hechura de políticas públicas en salud, y equilibrar el balance de poder entre las diferentes partes implicadas en la toma de decisiones legislativas o de política. En aras de ser eficientes con el tiempo, deseamos compartir con ustedes aspectos técnicos y metodológicos claves para la exitosa realización del mismo. Antes que nada, es oportuno aclarar que lo que hoy nos convoca no es el tema de eutanasia en población pediátrica en general, sino particularmente la resolución sobre muerte digna en niños, niñas y adolescentes que realizó el Ministerio de Salud y Protección Social y que será publicada este viernes. De manera muy general, debemos dejar claro para una adecuada deliberación sobre el tema que esta resolución obedece a una orden de la Alta Corte Constitucional expedida a través de la sentencia de tutela 544 de 2017, la cual no debe ser analizada de manera aislada, sino en conjunto con su precedente constitucional, la sentencia constitucional C-239 de 1997, así como con las otras 4 sentencias de tutela que se derivan de la misma y que, igual que la 544 del 2017, pasaron por primera, segunda instancia y finalmente fueron revisadas por la Corte, al tener todas ellas que ver con el derecho fundamental a la vida. En el caso particular de la 544, a través de la magistrada ponente Sandra Ortiz, termina siendo legalizada en la sentencia que da origen a la resolución que hoy nos convoca, dado que el día de hoy nos acompaña la magistrada de la Corte, la doctora Cristina Pardo, y la doctora Cecilia Díez, ex procuradora delegada para la defensa de la infancia y la adolescencia. No me extenderé en la explicación de cada una de ellas y las implicaciones del proceder de la Corte en torno a estas sentencias. Solo haré hincapié en que es a partir de una demanda inconstitucional que argumentaba que el homicidio por piedad era en ese momento un delito que el Código Penal tipificaba de manera contraria a los principios de la Constitución, que se da origen a la C-239, y se abre de esta manera la ventana para comenzar a legitimar y debatir en torno a 3 asuntos. 1, el sujeto pasivo o paciente que padece y sufre. 2, la conducta de anticipación de la muerte por parte de los médicos y médicas. Y 3, el consentimiento por parte del paciente. Sin embargo, desde ese momento, es decir, desde el 97, la Corte exhorta a crear una ley estatutaria en torno a este tema que a la fecha no ha tenido lugar, y que frente a la realidad de ver cómo las sentencias de tutela que se derivaron desbordan el precedente constitucional, se ve la obligación de acudir a la iniciativa legislativa que tiene el Ministerio para ordenarle a este que tramite el proyecto de ley estatutaria aprobada en el Senado, proceso que aún están en momentos de iniciarse. Por lo anterior, es importante tener presente que el alcance de este conversatorio no es el de impedir que la resolución sea publicada ni ejecutada, sino de aprobar, más bien de aportar a posibles reflexiones a tener en cuenta entre hoy y el viernes, fecha en la que por orden constitucional el Ministerio debe publicar la resolución oficial para cumplirse. Claro, entendiendo los antecedentes de la sentencia y la resolución, es importante entender que el debate en torno al tema no se agota hoy ni el viernes con la publicación de la resolución, y
posiblemente habrá más espacios para debatirlo, sobre todo en torno al proyecto de ley estatutaria. Entonces deseamos dejar claridad respecto al alcance del conversatorio de hoy. De manera concreta esperamos alcanzar dos objetivos. El primero de ellos es que las opiniones de quienes hoy estamos acá acerca del tema de eutanasia en niños, niñas y adolescentes no permanezcan intactas, situación que abre el debate público y las posibilidades de deliberación futuras. Y dos, que se genere un oficio que compile las perspectivas y tensiones expuestas por cada uno de los actores participantes. Documento que se entregará al Ministerio de Salud y Protección Social para que haga parte de las memorias adjuntadas a la resolución a publicarse este viernes 9 de marzo. Hay unos principios rectores de este conversatorio. Uno, no hay respuestas buenas ni malas. Esto no es ni un juzgado, ni una corte, ni de juicios morales. Aquí venimos a conversar entre personas que tienen la voluntad de escucharse, de expresar sus emociones y pensamientos y sobre todo generar lazos sociales más fuertes que nos conduzcan cada vez más a un debate público. Dos, el tiempo es limitado, así que hemos propuesto unos tiempos exactos para cada una de nuestras intervenciones. Yo llevaré el tiempo, la otra Manuela llevará el tiempo y nos regiremos a la agenda propuesta, como ya se las voy a explicar, así que todos tendremos la oportunidad de intervenir en algún momento. Al respecto, de manera particular, les solicitamos no repetir preguntas, argumentos o preocupaciones que otra persona ya haya expuesto. 3. No habrán conclusiones, solo reflexiones. Las conclusiones dan por terminado el tema, mientras que las reflexiones abren el horizonte a continuar debatiendo. Somos conscientes que quedarán preguntas sin resolver, que muchos quedaremos con la sensación de que faltaron cosas por decir, por ser escuchadas y por ser debatidas. Eso es normal, digamos, hace parte de nuestra naturaleza humana, sobre todo cuando se trata de temas tan polémicos como el que el día de hoy vamos a tratar. Les aseguro que habrán otros encuentros y espacios para continuar el debate. De manera especial en este punto, el correo del doctorado está al acceso de todos, así que les pedimos hacerles llegar al doctorado las reflexiones, preocupaciones o argumentos que consideren no fueron expresados o ampliados suficientemente hoy debido al tiempo. El doctorado está pensando en abrir una línea de pensamiento específica en torno a este tema, así que todo lo que ustedes deseen comentar a través del mismo será bienvenido y esperamos nutra próximos debates. Cuarto, la toma de decisiones no se hace solo a partir de elementos racionales, también intervienen elementos no racionales como las emociones. Sin embargo, los invitamos a cultivar el día de hoy emociones que en vez de paralizarnos, nos motiven a seguir caminando, movilizándonos y sobre todo nos permitan acercamientos futuros entre nosotros. Finalmente, todos tenemos que aportar, no hay mejores personas ni peores personas para opinar, ni más idóneos ni menos idóneos. Tanto los científicos políticos como los académicos, así como la comunidad en general, tienen un papel y un lugar importante en el debate. Todos tenemos saberes valiosos para el debate público sin importar la formación que tengamos. Cada uno tiene algo que aportar desde la propia vivencia, trayectoria y desde la huella que la relación con el otro nos ha dejado en nuestro devenir. Finalmente, y de manera transversal a todo el conversatorio, vamos a partir de un supuesto, y es que todos los que estamos acá, todos los que de alguna manera han hecho posible en el pasado que la resolución y el debate en torno a la eutanasia en niños, niñas y adolescentes en Colombia sea posible, nos movilizamos por un deseo común de contribuir con una sociedad mejor. Claro, cada uno estamos parados en posturas y comprensiones de la realidad diferentes, pero en general todos con las mejores intenciones de contribuir a una mejor salud y sociedad para todos, bien sea desde el ministerio, bien sea desde la academia, desde la práctica clínica diaria o desde el sentido común construido con base en las experiencias y vivencias personales de cada uno. Entonces, la metodología y la agenda de hoy es la siguiente. Comenzaremos con la presentación del proyecto de resolución que hoy nos convoca para que todos sepamos de qué estamos hablando, por si alguno no tuvo la oportunidad de leerla previo al evento. Esta estará a cargo del doctor Ricardo Luker, líder del grupo que formuló el proyecto de resolución, quien tendrá 25 minutos para esto. Continuaremos con la presentación de argumentos éticos a favor y en contra de la eutanasia a cargo del doctor Juan Sebastián Arboleda, candidato a doctor en psicología de la Universidad Nacional y cuya tesis doctoral diserta en torno a juicios morales acerca de la eutanasia en diferentes ciclos y momentos del ciclo vital. Contará para esto con 15 minutos. Tras la intervención de Juan Sebastián se abrirá el debate público. Se iniciará por la intervención del panel de expertos, cada uno de los cuales tendrá 10 minutos para su intervención, y seguido de esto entrarán las intervenciones del panel ciudadano, o sea, cada uno de nosotros que no hacemos parte de los dos paneles, cada uno de los cuales tendrá 3 minutos para sus comentarios. En respuesta a los ciudadanos, el panel de expertos o el panel de asesores tendrá 3 minutos para aclarar o complementar los comentarios hasta este momento suscitados a través de intervenciones no superiores a 3 minutos, y
y terminada esta segunda ronda de intervenciones se dará por terminado el conversatorio con la lectura de puntos clave y centrales de la relatoría, insumo para el documento que presentaremos ante el Ministerio. Todos los que nos encontramos en este momento reunidos vamos a estar en alguno de estos tres grupos. El panel de expertos son aquellos implicados directamente con la sentencia de la eutanasia y son los que van a empezar el debate público. El panel de ciudadanos somos todos aquellos que fuimos convocados a través de la invitación masiva y el panel de asesores son aquellos invitados especialistas reconocidos en su campo, pediatría, ética, desarrollo, en los pues, que está directamente relacionado con el tema. El panel de expertos implicados está compuesto por el doctor Juan Pablo Corredor Pombuta, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y la Protección Social, la doctora Claudia Liliana Buitrago Martín, presidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, el doctor Amaranto Suárez Matos, oncólogo pediatra y subdirector científico del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Liliana Elena del Toro Osorio, psiquiatra y directora del Grupo de Salud Mental del Instituto Nacional de Cancerología, y el doctor Gustavo Quintana, médico Universidad Nacional de Colombia, quien tiene una amplia trayectoria en eutanasia en el país. En el panel asesor nos acompaña la doctora Cecilia Díez Vargas, directora de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario, ex procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, la doctora Cristina Pardo, magistrada de la Corte Constitucional del Palacio de Justicia, el doctor Ernesto Julio Durán Strauch, pediatra social, presidente del Comité de Pediatría Social de la Asociación Latinoamericana de Pediatras, la doctora María Clemencia Mallorca, pediatra, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, el doctor Óscar Gutiérrez Garay, psicólogo, doctor en pensamiento complejo y experto en psicodesarrollo infantil, la doctora Chantal Arisquizábal Toler, magíster en bioética y doctora en salud pública, y la doctora Marisol Moreno, fonoaudióloga, magíster en comunicación y doctora en salud pública, experta en políticas para la población infantil en situación de discapacidad. El resto de quienes no fuimos nombrados hacemos parte del panel ciudadano, es decir, todos los que siendo adultos, niñas, niños y adolescentes hemos sido no afectados por el tema y asistimos hoy por el interés que nos suscita el mismo. Empezamos entonces con la exposición del doctor Ruiz. Muchísimas gracias por la cordial invitación y a ustedes por su interés y su asistencia hoy aquí a este evento. Muchísimas gracias por la introducción, creo que me ahorra muchísimas cosas para decir. El tema no ha sido fácil ni se ha asumido de manera frívola en ningún momento desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y entonces, como el tiempo es limitado, vamos directamente a la resolución que regula el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de niños, niñas y adolescentes. Y hay unos considerandos que están implícitos en la resolución, y es la expedición urgente. Nos dieron 4 meses para realizar lo que en el Congreso es una ley estatutaria, pues llevaría por lo menos 2 periodos legislativos, y de conformidad con lo previsto en el Código de la Infancia y la Adolescencia, y haciendo caso a algún postulado de la Corte que nos solicita que hagamos un enfoque diferencial, pues nos basamos en el Código de Infancia para traer que adolescencia está entre los 12 y los 18 años de edad, niño o niña entre los 0 y 12, y primera infancia nos estamos refiriendo entre 0 y 6 años de edad. Esas consideraciones vienen de la ley y pues digamos tampoco son gratuitas, se han estudiado previamente con pediatras y expertos en la materia. Que considerando igualmente se trae y es muy importante en la resolución. Primero, que todo niño, niña o adolescente que presente una condición que limita su vida o la amenaza deberá tener acceso a cuidado paliativo, sostenible, holístico, centrado en la familia. Es una condición necesaria e imprescindible para acceder a otras alternativas de muerte digna como anticipación de la muerte. Es decir, el aspecto filosófico fundamental de esta resolución es dar prevalencia al cuidado paliativo en todos los casos,
y que la solicitud de eutanasia requiere un contexto diferencial, ya lo mencioné, que permita identificar la veracidad y validez de una expresión de voluntad. Y aquí el tema de voluntad también filosóficamente está como sombrilla, y es que definitivamente desde la perspectiva del Ministerio de Salud y Protección Social no pudiera haber solicitudes que no vinieran de parte, que no sean motu proprio de la persona directamente afectada en tratándose de una decisión tan personalísima como definir entre dos conflictos que están en tensión, uno sí el sufrimiento y la enfermedad y el otro hacerse cargo de la propia muerte. Por lo mismo se requiere una voluntad libre, informada e inequívoca en los mismos términos de la Corte, y que la consolidación de la decisión y expresión de la misma exigen de características específicas definidas para cada grupo etario en el que se encuentre el niño, la niña o el adolescente. Ahora bien, se hace una diferenciación clarísima entre muerte digna y eutanasia. Eutanasia es apenas una forma de muerte digna, pero muerte digna debemos tener derechos todas las personas, y esa muerte digna en condiciones de enfermedad terminal o sufrimiento, pues básicamente se puede lograr, e insistimos, mediante el cuidado paliativo. Ahora bien, el derecho fundamental a morir con dignidad comprende el cuidado integral del proceso de muerte y no necesariamente, digamos, a través de eutanasia, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último se entienda como un exclusivo del final de la vida, sino ante todo como una forma de aliviar el sufrimiento y lograr la mejor calidad de vida para el paciente y su familia, conceptos que ya vienen contemplados en la Ley 1733 del 2014 sobre cuidado paliativo. En cuanto a disposiciones generales, tienen derecho al cuidado paliativo pediátrico todos los niños, niñas y adolescentes con condiciones limitantes para la vida que acortan el curso de la misma, en las cuales no hay esperanza razonable de cura y por la cual el niño, niña o adolescente podría morir, así como las condiciones amenazantes para la vida, las cuales pueden ser susceptibles de manejo curativo de eficacia comprobada que puede fallar y derivar en la muerte. Los niños es un poco más complejo que en los adultos la definición de enfermedad terminal, la definición de qué es lo que amenaza realmente la vida. Un niño puede estar en unas condiciones realmente graves y tras unas medidas terapéuticas realmente volver a recuperar, así preveamos que su vida realmente no va a llegar a la vida adulta. Ahora bien, en cuanto a la capacidad de niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones en el ámbito médico, se tiene que tener la capacidad ante todo de comunicar la decisión. Ojo, no de asentir, no de decir sí o no a una pregunta que venga desde un externo, sino, como hemos dicho, que provenga motu propio. Una cosa es la capacidad para tomar la decisión y otra cosa es la capacidad para expresarla. Y en ese sentido, al igual que para los temas de salud sexual y reproductiva, pues tendrán que ponerse todos los apoyos, todas las ayudas razonables para que ese niño, niña o adolescente tenga la capacidad de expresar. Pero cuando ya hablamos de la capacidad de tomar la decisión, definitivamente habrá personas que no están ni siquiera en esa capacidad, porque se tiene que tener capacidad de entendimiento, capacidad de razonar, es decir, de hacer una valoración de los pros y de los contras, y sobre todo una capacidad de juicio, es decir, de apreciar no solamente lo que le sucede a sí mismo, sino que lo que le sucede en relación con otros y que tiene una consecuencia en la vida de otras personas. Y eso pues definitivamente es en etapas más tardías de la infancia, prácticamente en la adolescencia. Y si a eso sumamos el concepto de muerte según la edad evolutiva del niño, niña o adolescente,
pues tenemos que de los 0 a los 2 años la muerte no es un concepto real ni formal, se vive simplemente como separación, como ausencia. De los 3 a los 6 años la idea de la muerte se asume como un fenómeno temporal, hay un pensamiento mágico, los niños juegan a morirse y a resucitar, soplando o haciendo algún pase mágico, y no se consolida la idea de la muerte propia. El niño tiene de pronto la idea de la muerte de los demás, pero no tiene muy consolidada la idea de muerte propia. Y es tan solo de los 7 a los 11 años que el concepto de muerte puede presentarse, pero no ser concreto en sus características de irreversibilidad, que la muerte es definitiva, eso sucede más tempranamente, pero solo hasta los 11 años se considera que la muerte es inexorable, es decir, que es algo que le pasa no solamente a uno, sino que le pasa a los demás inexorablemente, es decir, inevitablemente en cualquier momento. Y a partir de los 12 años el concepto de muerte se consolida como irreversible y universal. Entonces, y esto no es que lo hayamos discutido en el ministerio a ver cómo es que no, esto está en la literatura y creo que es un elemento argumentativo bastante importante para las decisiones que se están tomando en la resolución o la propuesta que hace la resolución. Ahora, el niño, niña y adolescente con enfermedad terminal o condición en fase terminal se entiende como aquella en que ocurre un pronóstico de vida inferior a 6 meses en presencia de una enfermedad o condición amenazante para la vida, limitante para la vida o que acorta el curso de la misma, y la ausencia de una posibilidad razonable de cura. Esa posibilidad de cura es fundamental porque un niño puede estar sufriendo muchísimo, pero tener posibilidades razonables de, si no de cura de la enfermedad, de por lo menos prolongar su expectativa de vida con periodos realmente de relativo bienestar, además de la presencia de problemas y de numerosos síntomas intensos y múltiples. Ahora bien, en términos de cuidado paliativo, hay que llamar la atención sobre que existen niños con necesidades especiales de atención en su salud, y ahí hay una gran variedad de personas que nacen con problemas hereditarios congénitos, pero que no necesariamente implican terminalidad, y niños dependientes de tecnología, que son aquellos que requieren tanto de equipamiento médico para el mantenimiento de la vida de forma prolongada, para compensar la pérdida de una función vital del cuerpo, como de cuidados permanentes para prevenir la muerte o futuras discapacidades, y cuyos cuidados pueden ser dispensados en el hogar por el personal de la salud, la familia y los cuidadores. Todo esto entraría entonces dentro de un terreno que no necesariamente implica anticipar la muerte a través. Ahora bien, ¿qué sujetos son de exclusión teniendo en cuenta todo lo anterior? Digamos, aquí hagamos como un pequeño alto en el camino. Lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de la sentencia C239 del 97, conocida como del doctor Carlos Gaviria, es que deben concurrir 3 elementos fundamentales: el tema de la voluntad del paciente, el tema de la enfermedad terminal o de ser enfermo terminal, y el tema del sufrimiento. Si se eliminan el tema de la voluntad y el tema de terminalidad, quedaría únicamente el tema del sufrimiento, lo cual pues abre camino a la pendiente resbaladiza en términos de que soy yo el que estoy tomando la decisión por un tercero acerca de si vive o muere, y eso pues realmente nos lleva a ese otro terreno. Ya no estaríamos hablando de eutanasia, sino de eugenesia, y con todas las consecuencias que eso puede tener para la sociedad. Entonces se excluyen de plano por no tener esa capacidad de tomar la decisión. Ojo, no es de asentirla, sino de tomarla. Recién nacidos y neonatos, la primera infancia, es decir, hasta los 6 años,
el grupo poblacional de 6 a los 12, con muy contadas excepciones, y ahí las valoraciones tendrán que ser más exhaustivas. Niños, niñas, adolescentes que presenten estados alterados de conciencia, discapacidades cognitivas o intelectuales y trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo. Esas son las exclusiones justamente para evitar caer en lo que se conoce en bioética como la pendiente resbaladiza. Ahora, el segundo capítulo habla del cuidado paliativo y aquí ya no habla del derecho, sino que lo define. Hay pocos instrumentos en el país para el cuidado paliativo en niños y entonces vimos la resolución como una oportunidad para empezar a realmente consolidar. El cuidado paliativo para niños, niñas y adolescentes es el enfoque de atención hacia el cuidado activo y total desde el diagnóstico o el reconocimiento de su necesidad a través de la vida y el proceso de muerte. Ampara la atención de elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales, espirituales. Se enfoca especialmente en mejorar la calidad de vida del niño, niña o adolescente y en apoyar a su familia durante el proceso de enfermedad y posterior a la muerte del niño, niña o adolescente. Entonces, pues ahí habrá unos sujetos en los que se definirá desde el punto de vista médico la necesidad del cuidado paliativo, pero deben ser ofertados y garantizados sin que medie solicitud previa. Eso es fundamental. Prácticamente que ningún niño, niña o adolescente ni ningún adulto debería solicitar eutanasia simplemente porque hay ineficiencias en el cuidado, en el alivio del sufrimiento, y no puede ser dado para nuestra sociedad que la eutanasia o la muerte anticipada se dé como consecuencia de una inoperancia en el sistema de ofertar este tipo de cuidado a niños, niñas y adolescentes. A contrapisa de lo que están diciendo, que es que el Ministerio está tratando de ahorrar costos. No, el Ministerio lo que quiere llamar la atención es sobre que esto realmente, si lo tomamos con seriedad, va a incrementar los costos en el sistema de salud en términos de alcanzar un cuidado paliativo que realmente sea digno de todas las personas. Y habrá que tener en cuenta muy bien desde el punto de vista bioético que las intervenciones clínicas que sean futiles o desproporcionadas en su condición y que puedan resultar en distanasia, pues pueden llevar el encarnizamiento terapéutico también a una solicitud de eutanasia. Entonces, desde el punto de vista ético, hay un llamado fuerte a los profesionales de la salud también a saber comunicar, a saber ofertar el cuidado paliativo y también a saber hacer las readecuaciones de los esfuerzos terapéuticos o de los esfuerzos clínicos en términos de dejar de hacer, no ir más allá, de forma que se prolongue realmente el sufrimiento. En el capítulo 3 se habla del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia para los casos de niños, niñas y adolescentes, y entonces se establecen unos criterios para la garantía ya propiamente del derecho a morir. Lo primero, y no nos cansaremos de repetirlo, la prevalencia del cuidado paliativo. Lo segundo, la prevalencia de la autonomía de quien hace la solicitud en términos de un señalamiento que hace la Corte, y es el interés superior del menor, pero es que el interés superior del menor no pudiera ser morirse a voluntad de un tercero. Lo otro, la celeridad, la oportunidad y la imparcialidad, que son temas ya del proceso, cómo se debe hacer, y entonces cuál sería el mecanismo para realmente llevar a cabo el procedimiento. Lo primero que tiene que haber es la solicitud, que insistimos debe ser de parte de toda persona que tenga una enfermedad o condición en fase terminal, y tampoco nos cansaremos de insistir en ese segundo concepto, que presente sufrimiento constante e insoportable, que no pueda ser aliviado y que podrá solicitar al médico tratante la aplicación del procedimiento como parte de su derecho a morir con dignidad. Entonces, una vez recibida la solicitud, el médico debe activar una serie de mecanismos que
consisten en informar dicha solicitud a los titulares de la patria potestad y sobre el cuidado paliativo. Ojo, y es a los titulares de la patria potestad, no es a los representantes legales, porque el representante legal pudiera ser el ICBF de un niño y mal pudiera una institución estatal empezar a solicitar eutanasia para terceras personas. Valorar directamente al paciente o convocar al equipo interdisciplinario pertinente para todas las evaluaciones que ya veremos. Elaborar un documento donde conste la solicitud. Ojo, en menores de 12 años debe haber concurrencia de los padres, entonces la solicitud no es solo la del niño, debe haber acuerdo de los padres, tanto el padre como la madre, al igual que se exige para salir del país, se requiere la firma de los dos responsables del cuidado del niño. Y una vez recibida la solicitud, el médico tendrá 15 días calendario para cumplir con lo previsto en el presente artículo que habla justamente de las valoraciones. Ojo, esta no es una valoración primera y luego la otra, tiene que venir como en bloque, justamente por lo limitado de los tiempos y pues para garantizar mejor que se está cumpliendo con las expectativas del niño y los familiares. Lo primero es establecer que la fase de la enfermedad es terminal, que se debe evaluar la competencia y la capacidad para la toma de decisiones, identificar el concepto de muerte, ya hablamos de eso, voy a ir un poco más rápido, valorar la manifestación del sufrimiento y ojo, no es solamente la del niño, sino valorar la condición psicológica y emocional de los padres, descartando desde todo punto de vista que haya presencia de lo que se conoce como el síndrome del cuidador cansado, aun cuando es muy difícil de delimitar de quién es el sufrimiento, del niño o del cuidador, y no pudiera ser que hiciéramos muerte anticipada como consecuencia del sufrimiento del cuidador, sin demeritar para nada el sufrimiento de los mismos, que por supuesto desde el punto de vista humano, pero es que el cuidado paliativo debe contemplar a esas personas también y debe garantizar que justamente no sufran del síndrome del burnout, que se quemen, que se cansen de cuidar a la persona. Otras obligaciones del médico: valorar si la primera solicitud se mantiene al momento de presentar la petición ante el comité científico interdisciplinario. Hechas todas las valoraciones, bueno, sí ameritaría el derecho, está seguro después de todas estas valoraciones, y si se reitera la voluntad, entonces ahí sí se activa al comité, registrando en la historia clínica en forma clara, concisa y precisa la descripción del procedimiento que se llevó a cabo. En caso de presentarse controversia entre los resultados de las valoraciones, se podrá siempre pedir una segunda opinión. Ahora bien, tras recibir la solicitud, el médico entonces debe revisarla, verificar que se considera voluntaria y libre, que la valoración psiquiátrica igualmente debe identificar la presencia del concepto de muerte propia como irreversible e inexorable, y que permita confirmar el carácter informado e inequívoco, no debe haber posibilidad a error, porque pues, obviamente las consecuencias son irreversibles. La concurrencia de los padres, hablábamos de ella, de los 6 a los 12 años es de carácter obligatorio, de los 12 a los 14 también es de carácter obligatorio, pero en caso de discrepancia prevalecería la voluntad del adolescente, ya estamos hablando de un adolescente, y después de los 14 años no es necesaria la concurrencia. Esto se pensó en términos de no solamente la decisión de morir, sino de otras decisiones que están contempladas en la legislación colombiana, donde el menor maduro pues puede realmente tomar decisiones como por ejemplo hacerse una prueba de VIH o acceder a anticonceptivos, etc. Entonces, si tiene la competencia para tomar ese tipo de decisiones y hacer las valoraciones pertinentes, pudiera tenerla. Ojo, no necesariamente por ser mayor de 14 años su decisión es la correcta. Hay que valorar si realmente está
si no tiene alguna de las condiciones que lo incapacitarían para esa toma de decisión. Y entonces se presenta ante el comité, que tiene 10 días calendario. Esto sí está igual que en la resolución de los adultos, para validar. Lo que hace el comité es validar. El comité no autoriza, sino que valida y dice si se cumplen los requisitos o no, pero es el equipo médico tratante que realmente toma la decisión. Como en cualquier comité de bioética, aquí hay bioeticistas muy ilustres, los consejos de bioética en los hospitales no toman decisiones, dan recomendaciones que pueden ser asumidas o no por la parte tratante, que en últimas es quien lleva la responsabilidad. Se debe informar al paciente y hacer seguimiento a la programación del procedimiento. Lo he mencionado yo también, que orienta la forma de la resolución, y haciendo caso a lo que aquí ya se mencionó, el salvamento de voto de la magistrada Cristina Pardo, aquí presente, no logro ubicarla. Doctora Cristina, muy buenas. De que no sería dado en este tipo de decisiones el consentimiento sustituto. Ya la Corte, desde la sentencia 970, habló del consentimiento sustituto, y lo que se hizo en su momento en el Ministerio de Salud y Protección Social, siguiendo la sentencia de constitucionalidad y siguiendo lo mismo que decía la 970, la sentencia 970, en términos de que la voluntad debe ser libre, inequívoca, libre de coacción y tomada por una persona con capacidad de comprender la información y de tomar la decisión. En su momento el Ministerio pensó que, más allá de toda duda razonable, el Ministerio y el grupo de bioeticistas que nos acompañó en su momento, eso debería ser por encima de los 18 años. A partir de esta sentencia, y que pues el consentimiento sustituto pudiera darse única y exclusivamente solo en casos en que viniera un documento de instrucción previa o de voluntad anticipada que le diera la tranquilidad al médico que realmente esa es la voluntad del paciente. En este caso, el consentimiento sería aquel expresado por los titulares de la patria potestad, y a falta de estos que tengan la custodia de los niños, que, habiendo manifestado su voluntad, de acuerdo con los presupuestos establecidos en lo que ya vimos antes, para los casos excepcionales del rango de edad de 6 a 12, se encuentran en imposibilidad de reiterar. Es decir, aquí habría una pequeña voluntad anticipada, pero es el niño ya enfermo. No existe la figura de voluntades anticipadas para que no, es que mi niño de 6 años ya tenía voluntad anticipada. No. Es el niño ya enfermo quien ha manifestado su voluntad de morir, y en determinado momento, por causa de su misma enfermedad, pudiera quedar en incapacidad de refrendarla, que vendría el consentimiento sustituto. Es la forma que estamos dando de alguna forma para poner el límite de, como ya mencioné, no caer en la pendiente resbaladiza. Y no podrían sustituir el consentimiento quienes tengan representaciones legales, ¿no? Entonces aquí la interdicción no valdría, sino que es necesariamente quien tenga la patria potestad del niño. Ahora bien, con esto ya se me acabó el tiempo, voy a pasarlo rapidísimo. Se conforman los comités con un médico, con un abogado, con un psiquiatra. La Corte nos dice que expertos en niños, niñas y adolescentes. Mejor dicho, esto está en discusión todavía al interior del Ministerio en cuanto a la capacidad que pudiera tener el país para tener este tipo de profesionales en todas las IPS que se obligarían a conformar el comité. Hay unas funciones que es verificar los soportes, que se esté recibiendo el cuidado paliativo, que el médico tratante haya dado un concepto favorable o desfavorable, informarle, vigilar el procedimiento que se lleve a cabo en el tiempo indicado por el niño, garantizar la imparcialidad,
suspender la solicitud en caso de detectar alguna irregularidad. Esto es calcado, esto casi no, las funciones del comité no variaron de lo que está en la 1216. Remitir a todo el ministerio la información dentro de los 30 días siguientes, esto sí es nuevo. Se debería informar en un plazo breve, velar por la reserva y la confidencialidad, siempre informar a la EPS. No puede ser que la EPS, en este caso que nos convoca la sentencia de 544, los familiares no interpusieron la tutela frente a la IPS sino a la EPS. Y la EPS dijo, ah no, esto no es mío. Y no se comunicó con la IPS, no dio instrucciones y por eso estamos en los que estamos. Pero bueno, designar el secretario técnico, darse su reglamento. Las funciones de las IPS son las mismas, pero insistimos en el tema de la comunicación sine qua non para que realmente sea el sistema operando en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de los adultos también, por supuesto. Facilitar lo adecuado, apoyar al comité. Las EPS deben comunicar a las IPS, ya lo mencioné. No interferir, contar en las redes de prestadores de servicios con profesionales suficientes y idóneos, tramitar con celeridad las solicitudes y como disposiciones finales se plantea el disentimiento. En cualquier momento del trámite se podrá desistir y continuar con el trámite y optar por otras alternativas. Obviamente aquí no se necesita concurrencia, no puede ser que el niño diga no, ya no quiero y los padres sí, ¿no? El desistimiento del procedimiento eutanásico es exclusivo del niño, niña o adolescente. Y se habrá de hacer un reporte exhaustivo, esto ya viene desde la 970 y está en la 1216, pero no estaba explícito cuál es la documentación que debe llegar al ministerio. Entonces, digamos, esto lo hemos manejado a posteriori y lo estamos positivizando, y es la copia del documento de formalización, la petición elevada por el médico tratante al comité, copia de las actas de los comités, copia de la historia clínica a partir de la solicitud, copia del documento en que el comité informa la viabilidad, copia de la nota médica del procedimiento y copia del certificado de defunción donde la causa de muerte es la causa que ocasionó la enfermedad, no la eutanasia, que es simplemente un procedimiento para aliviar el sufrimiento del niño o niña adolescente. Y huelga recordar que la objeción de conciencia solo es aplicable, solo es predicable de médicos encargados de intervenir en el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, y en ningún caso se podrá argumentar objeción de conciencia institucional, porque las instituciones no tienen conciencia, así como la voluntad es personalísima del niño, niña o adolescente, igual la voluntad solo se puede predicar del médico, del pediatra, del profesional de la salud que va a realizar el procedimiento y de nadie más, ¿no? Eso es básicamente lo que está en la resolución. Lamento si me pasé un poquito de tiempo, pero pienso que es importante saber qué orientó al ministerio y al grupo de personas. Creo que vale la pena decir, estuvieron Procuraduría General de la Nación de Asuntos Constitucionales, Procuraduría Delegada para Infancia, Defensoría igualmente de Asuntos Constitucionales y de Infancia, estuvo la Alta Consejería Presidencial para la Niñez y la Infancia, estuvo el ICBF, Superintendencia Nacional de Salud, Universidades del Bosque, Rosario, Javeriana, que tienen facultades de bioética, estuvo igualmente Superintendencia Nacional de Salud, ya mencioné, Instituto Nacional de Cancerología, se invitó a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a la Unidad de Cuidados Paliativos y a todas las contrapartes del interior del ministerio, algunas de ellas aquí presentes, como la Dirección de Promoción Social, que se encarga de los temas de discapacidad. Es decir, hubo una discusión amplia, suficiente,
sobre los contenidos de la resolución y pues esperamos que a través de este foro se pueda enriquecer. Muchísimas gracias. Continuamos la presentación con el doctor Juan Sebastián. Si quieren a partir de este momento, faltando un minuto para que se les acabe el tiempo, va a sonar una alarma. Entonces, para que nos motivemos faltando un minuto a concluir. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio por asistir a este conversatorio. Mi idea es simplemente ofrecer un par de argumentos, uno a favor y el otro en contra, respecto a la eutanasia desde un punto de vista ético. Digamos, para brindar algunos insumos para el debate, aclarar algunas ideas tal vez que parecen centrales en esta discusión. Comenzaré entonces con el argumento a favor de la eutanasia. Diríamos entonces que, dejando de lado un poco cuestiones de tipo práctico, considerando tal vez que una vez aclaremos por qué la eutanasia debe realizarse o por qué no desde el punto de vista moral, podemos realizar una discusión más aterrizada de los aspectos prácticos. Pero respecto a estos aspectos propiamente morales, diríamos que la posición que uno asigne respecto a la eutanasia depende fundamentalmente del valor que uno o que la sociedad, una sociedad en particular, asigne a la vida humana. Particularmente diríamos que la vida humana es diferente, empezaríamos por ese lado, de la vida de otros seres, por ejemplo de los animales, y eso nos llevaría a caracterizar en qué medida es diferente, dónde radica la diferencia, para poder discutir el valor que tiene la vida humana en contraposición con la vida de otro tipo de seres. Diríamos que tal vez los requisitos principales para calificar una vida como humana y como valiosa es básicamente las capacidades y las potencialidades que tienen los individuos. Tenemos que definir ese concepto de tal manera que puedan entrar la mayor parte de los seres humanos. Y diríamos que las características esenciales de las personas son la autoconciencia, la capacidad de tener conciencia de mí mismo y además un cierto grado de inteligencia que permita razonar y deliberar. ¿Por qué son importantes estas características? Básicamente porque son las características que podemos decir le permiten a un individuo valorar su propia vida, valorar su propia individualidad. Y diríamos que en ausencia de estas características no podríamos caracterizar una vida humana como propiamente humana por el argumento de que esa persona en particular no podría valorar su propia vida. De esa manera diríamos que la posible maldad de realizar el procedimiento de la eutanasia tendría que ver con que se privaría a una persona de algo que ella valora, en ese sentido su propia vida. Si la persona no puede valorar su propia vida, no se le estaría privando de nada y en consecuencia diríamos que el procedimiento de la eutanasia no tiene ninguna maldad. De acuerdo con esto, diríamos que siempre y cuando la muerte se proporcione sin dolor y no se vulnere ningún interés ni de la persona ni de las personas cercanas a ellas, la eutanasia sería válida. Esta posición en particular considera que cualquier acción mala depende fundamentalmente del daño que ejerza y ese daño siempre está en relación con la pérdida de un valor, de algo que las personas valoran. Y en ese sentido siempre trataríamos de reivindicar la autonomía y la libertad de los individuos para ejercer su libre albedrío bajo sus propios conceptos de valor. Simplemente se trata de señalar que un requisito para este tipo de discusiones es tener claro qué valor y bajo qué condiciones podemos asignar valor a la vida humana. Otro punto que me parece central es el respeto que se asigna a la vida humana. Y ahí tenemos que delimitar un concepto que digamos nos ayuda a complementar este concepto del valor de la vida, y es el valor que podrían tener las personas, porque diríamos,
si hay ciertas características que permiten calificar el valor de la vida humana, esas características esencialmente las podríamos corresponder con el valor que tendrían las personas. Y diríamos, habrían individuos humanos que no calificarían como personas porque carecen de este tipo de circunstancias que les permite comprender el valor que tiene su propia vida y, por supuesto, manifestarlo. En tanto que seamos capaces de respetar este valor que las personas tienen, diríamos que estamos manifestando un respeto hacia ellas. Respeto que podríamos calificar en 4 dimensiones fundamentalmente. Un respeto que tiene que ver con el interés por su bienestar, un respeto que tiene que ver con el respeto a sus deseos, un respeto al valor intrínseco de su vida y un respeto a sus intereses. A veces ese tipo, digamos, de dimensiones pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, a mí me puede gustar fumar y allí estaría en juego el respeto a mis deseos, es una preferencia personal, pero tendría que decir que ese mismo interés, ese mismo deseo que yo tengo, atenta contra mi bienestar, bajo la evidencia contemporánea. Entonces no siempre estos intereses concuerdan unos con otros y por ese tipo de contradicciones, tal vez, es que este tipo de discusiones se plantean muchas veces de manera polémica. Diríamos que desde la perspectiva que favorece la eutanasia, cuando este tipo de intereses se encuentran, en el caso particular de la eutanasia diríamos que puede haber una contradicción entre varios de sus aspectos, entre el respeto al valor intrínseco de la vida y el respeto a los deseos o a los intereses de las personas. Diríamos que el valor fundamental que debe primar siempre ha de ser la autonomía y la libertad de los individuos. En caso de que ese valor resulte contrariado por otros, los otros valores deben ser subordinados. Por ejemplo, el valor que tenga la supervivencia o el bienestar de una persona cuando es contrario a la libertad del individuo, debe ser supeditado a la libertad del individuo siempre. Básicamente, la idea de preservar este valor tiene que ver con la posibilidad que brinda preservar la libertad de los individuos. Si un individuo no tiene la libertad o no tiene la garantía de ejercer esa libertad, no tendrá elementos realmente para poder valorar su propia vida. Tendría que decir entonces, usted otro, digamos familia, médico tratante, otros actores sociales, deben entrar a tomar la decisión. Ellos deberían entonces entrar a juzgar el valor que tiene la vida del individuo. Y eso realmente resulta inconsecuente bajo la primacía del valor que tiene la libertad y la autonomía de los individuos. Pasaré entonces al argumento en contra, que rescata otro tipo de conceptos que son relevantes para esta discusión, me parece que son relevantes para esta discusión, y el principal concepto que plantearía del argumento en contra es el concepto de intención. Recordemos entonces que la eutanasia se plantea en un contexto bien definido, en un contexto médico donde hay varias personas involucradas, donde no solamente está en juego la voluntad del paciente o del individuo que solicita el procedimiento de eutanasia, sino también de sus familiares y los profesionales de la salud involucrados. Diríamos entonces que la intención, particularmente del término matar, es relevante para juzgar el caso, pues la intención de no matar sería básicamente la piedra fundamental del derecho y de las relaciones sociales. De esa manera, los médicos podrían administrar bajo su propio juicio cualquier tipo de procedimiento siempre y cuando lo hagan para aliviar el dolor y no para acelerar la muerte, sin importar que ese tipo de procedimientos tengan como una consecuencia secundaria la muerte del paciente. Aquí lo que está en juego es el propósito explícito que tendría una persona al involucrarse en el procedimiento de la eutanasia. En ese sentido, estaríamos utilizando el término intencional como un sinónimo de algo que tiene la finalidad de y no de algo que resulta de manera accidental. Es por supuesto entonces algo que trata de representar una concatenación tal vez de medios y de fines en un plan que se propone
como acción y que se adopta nuevamente por libre elección entre un conjunto de propuestas alternativas. De esa manera, diríamos que el concepto de intención es un tanto independiente de las consecuencias que se prevén para el acto, porque tendríamos que decir, la única consecuencia válida relacionada con el concepto de intención es lo que las personas involucradas se proponen explícitamente hacer, no lo que podría ser una consecuencia secundaria de ese objetivo primordial. Y valdría la pena entonces calificar cuál es ese objetivo primordial y cuáles serían esas consecuencias secundarias que resultarían del procedimiento. Diríamos entonces que desde esta perspectiva solamente la intención puede ser un objeto de responsabilidad moral. Fuera de esa intención se escaparía cualquier factor a la responsabilidad de los implicados. ¿Por qué la distinción es importante? Esta distinción me parece importante porque cuando no se tiene en cuenta esta distinción, la intención de acabar con la vida puede fácilmente convertirse en un asesinato, mientras que aquel que intenta aliviar el dolor, aun cuando la muerte del paciente sea un efecto secundario, no puede cometer asesinato, porque no es el objetivo primordial de su intención. De esa manera, diríamos que ni los deseos del médico, ni los deseos del paciente, ni tal vez sus convicciones a favor o en contra de la muerte son relevantes para adjudicar una responsabilidad. Solo la intención sería susceptible de ese tipo de juicio, de un juicio de responsabilidad. Con estos argumentos, uno podría dar vía libre a procedimientos médicos como los cuidados paliativos, que tienen como propósito fundamental aliviar el dolor, mientras que condenaríamos otro tipo de procedimientos cuya intención explícita es acabar con la vida del paciente. La intención cuenta además porque es el resultado de una libre elección. La libre elección siempre ocurre cuando se presentan dos alternativas que resultan incompatibles en la práctica y bajo las cuales es necesario ponderar cuál es el bien de cada una. Toda libre elección en ese sentido sería deliberada y en consecuencia plenamente racional. La deliberación racional entonces estaría siempre bajo la figura de un razonamiento explícito, nuevamente recuperando el sentido de la